Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta de lavanda. Es muy fácil de realizar, está compuesta de 7 piezas realizadas de la misma manera. Materiales que necesitamos para hacer la planta son hilos del grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, alambre moldeable. Para cada pieza necesitamos alrededor de 20 centímetros del alambre, pegamento de silicona caliente y tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 40 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 20 centímetros de largo y el grosor que he utilizado son 0,9 milímetros. Colocamos el alambre junto con las cadenetas entre el ganchillo y la hebra. Primero hacemos un punto de cadeneta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Tenemos que coger primero el hilo por debajo del alambre y cerrar el punto por arriba del alambre. Un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Primero por abajo del alambre y ahora por arriba. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y 6 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta tenemos que hacer 5 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, en el siguiente punto otro punto deslizado, ya tenemos 2, 3, 4 y 5. 5 puntos deslizados. En cada punto de la cadeneta tenemos que formar 2 hojitas como esta. Entonces ya tenemos una, hacemos un punto deslizado en el mismo punto y otra vez vamos a hacer 6 puntos de cadeneta. Las cadenetas hacemos por detrás del alambre. Y otra vez hacemos 5 puntos deslizados. Tenemos 5 puntos deslizados y ahora el punto deslizado vamos a hacer en la siguiente cadeneta. En esta cadeneta ya tenemos 2 hojitas. Ahora pasamos al otro punto de cadeneta, hacemos un punto deslizado y repetimos por detrás del alambre, hacemos 6 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta hacemos 5 puntos deslizados. Y como esta es la primera hoja en este punto de cadeneta, hacemos otro punto deslizado por delante del alambre, pero el hilo tenemos por detrás.
hacemos un punto deslizado. Y ahora, por detrás del alambre, hacemos 6 puntos de cadeneta. Y 5 puntos deslizados. Esta es la segunda hoja en el mismo punto, así que ya pasamos a la siguiente cadeneta. Hacemos un punto deslizado, pasamos hacia atrás del alambre y hacemos 6 puntos de cadeneta. Cinco puntos deslizados sobre la cadeneta. Y otro punto deslizado en el mismo punto de cadeneta. Pasamos hacia atrás del alambre y otra vez hacemos 6 puntos de cadeneta. Y 5 puntos deslizados sobre la cadeneta. Y otra vez pasamos al siguiente punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado. Y esta parte ya repetimos, ya tenemos 6 hojas formadas, tenemos que formar 20 hojas. Así que repetimos esta parte hasta que formemos 20 hojas, 2 hojas en cada punto de cadeneta. Después de hacer las 20 hojas, vamos a hacer 12 puntos bajos. Entonces, después de hacer el último punto deslizado, hacemos el primer punto bajo. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a bajar un poquito la labor. Ahora vamos a cambiar el color del hilo. Dejamos de momento este hilo sin cortar. Añadimos el hilo en color morado. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. El extremo en color morado y el hilo en color verde llevamos junto con la cadeneta para esconderlos. Para la parte de la flor vamos a hacer lo mismo que para la parte de las hojas, pero vamos a hacer 3 puntos de cadeneta. En vez de 6, para que la hoja quede un poquito más larga, aquí vamos a hacer 3 puntos de cadeneta. Y ahora 2 puntos deslizados sobre la cadeneta.
Empezamos en el segundo punto y hacemos un punto deslizado y ahora otro punto deslizado. Y un punto deslizado en la misma cadeneta, donde hemos añadido el hilo. Primero por debajo del alambre, hacemos un punto deslizado y ahora por detrás del alambre otra vez hacemos 3 puntos de cadeneta. Y otra vez 2 puntos deslizados. Y como ya tenemos 2 pétalos o 2 flores en la misma cadeneta, ahora ya pasamos a la siguiente cadeneta. Hacemos un punto deslizado y por detrás del alambre 3 puntos de cadeneta. 2 puntos deslizados y un punto deslizado en el mismo punto que antes. Otra vez subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos deslizados. Y pasamos al otro punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado y ahora por detrás del alambre 3 puntos de cadeneta. 2 puntos deslizados y un punto deslizado en el mismo punto que antes. Y esta parte también repetimos hasta rellenar todas las cadenetas. En cada cadeneta tenemos que formar 2 flores o 2 pétalos. Escondemos estos 2 hilos otro poquito y cortamos los hilos. Hacemos un punto deslizado en la última cadeneta. Hacemos otro punto de cadeneta. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora hacemos un nudo de los 2 extremos. Un nudo bien apretadito y otro más. Y cortamos estos 2 extremos. Ahora doblamos un poquito de este extremo. Y ahora enrollamos la parte de la flor y luego la parte de las hojas alrededor del alambre. Entonces giramos el alambre
Y ahora aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente para que la parte de las hojas o del tallo se pegue al alambre y no se desenrolle. Y después doblamos esta punta también un poquito. Y así queda la lavanda. Para hacer la planta he preparado 7 flores como esta. Ahora las flores podemos colocar en una maceta. Esta maceta que tengo preparada ya tiene la base incorporada. Cómo hacer estas macetas podéis ver en el video anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Así que ahora es simplemente colocar las flores. Ya tenemos la planta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.